Ahí estamos grabando para subir la clase un rato más. Veamos. Entonces, chiquillos, estos son los agentes económicos y ellos se relacionan o interrelacionan entre sí. Eso es muy importante tenerlo en consideración, ¿ya? Cada uno cumple un rol y una función en la economía. Voy a poner el chat porque creo que está... Ya. Sí, les puedo mandar este PPT, chiquillos. Les puedo mandar este PPT y les puedo mandar también algunos apuntes con algunas definiciones, ya básicas. Hoy día más ratito. Ya. Veamos. Las familias, pues las familias, ustedes saben, cumplen dos roles principales. Por un lado, son los que ofrecen su fuerza laboral, es decir, su trabajo, a cambio de una remuneración, de un sueldo. Eso es lo que conocemos como el capital humano o la fuerza laboral, ¿cierto? Eh, las personas le prestan servicio a las empresas y esos servicios son pagados. Ahí hay un movimiento de dinero, ahí hay una relación, familia-empresa. Le ofrecemos nuestra fuerza laboral a las empresas. Pero al mismo tiempo, las familias son las que consumen lo que las mismas empresas producen. Los mismos bienes y servicios que producen las empresas a través de las familias son consumidas por las familias. Por lo tanto, ahí empezamos a ver un flujo de alguien que entrega y alguien que da, ¿cierto? Pero eso va, y lo vamos a ver en una especie de esquema, infografía más adelante, en cómo funciona bien este flujo circular, ¿cierto? Que es, por un lado, entonces, familia da su fuerza laboral a cambio de una remuneración. Se me paga un sueldo y ese sueldo yo me lo gasto en los mismos bienes y servicios que fabrican las empresas. ¿Qué tiene que ver en todo esto el Estado? Bueno, que tanto familias como empresas pagan impuestos. Por lo tanto, el Estado se financia con los impuestos que pagan las familias y las empresas por los bienes, servicios y actividades que realizan. Y el Estado con esos impuestos financia entonces las políticas sociales, los beneficios sociales donde el privado no invierte o no llega, ¿cierto? Que ahí es donde vemos eh, las plazas, las calles, los hospitales, los colegios públicos, etcétera. En todo lo que gasta el Estado, ¿cierto? Se financia a través de los impuestos que otorgan las familias y las empresas en este flujo de relaciones económicas que tienen entre ellas. Si ustedes lo van viendo, es bien simple, ya es bien facilito entenderlo, pero vamos paso a paso. Además, las empresas, perdón, además el Estado, acuérdense que invierte en aquellos sectores que son llamados estratégicos en los países, generalmente en lo que tiene que ver con la energía. Ahí es un sector bien complejo, por así decirlo, y se le llama estratégico por la importancia que tiene para el país. Los países que tienen petróleo, gas natural, etcétera, en general el Estado trata por lo menos, si no ser dueño de ellos, ya que estamos en un capitalismo, un neoliberalismo, sí por lo menos mantener regulado ese mercado, fijando precios, fijando montos de inversión que tienen que hacerse año a año, etcétera. Controla un poco los mercados que son estratégicos, ¿ya? Obviamente el Estado no se mete en los precios del Super 8, ni de la Coca-Cola, no, porque no es estratégico, pero sí en los sectores que eh, son muy sensibles para la población, como el agua, la luz, ¿cierto? El petróleo, etcétera, que son sensibles no solamente para las familias, sino que para la economía. Si cambia, si sube mucho el precio del petróleo, obviamente va a subir el precio de todo, de los pasajes de micro, del metro, sube un insumo para producir, por lo tanto, seguramente las empresas van a tener que cobrar más, sube el transporte, así que trasladar bienes por el país sale más caro, por lo tanto llegan las cosas más caras. O sea, el petróleo, por ejemplo, es muy sensible para la economía. Se dispara el precio del petróleo y seguramente van a subir los precios de todos los productos, ¿ya? Porque el petróleo sirve para transporte, pero también sirve como energía, como insumo
de la producción. Pues, los motores en general funcionan con petróleo, por lo tanto, muchas de las fábricas e industrias trabajan con el petróleo o con la energía eléctrica. Los agentes económicos, entonces, son los actores que intervienen en la actividad económica de una sociedad. Y está la familia, ¿cierto? Que son las economías domésticas. Se habla ahí, yo la semana pasada le hablé un poquito esto del trabajo doméstico, ¿se acuerdan? Que vimos esto de eh, que si lo tenemos que asociar al costo de oportunidad, el trabajo doméstico. No se le quiere llamar trabajo porque se dice que no es remunerado, por eso el trabajo doméstico no se considera trabajo legalmente, pero estamos claros que es un trabajo, ¿cierto? Y es un trabajo que lamentablemente la mujer ha llevado durante siglos el peso del trabajo hogareño, que puede ser incluso mucho más difícil que el salir a trabajar fuera de la casa. Eso lo vimos o lo conversamos un poquito la semana pasada. Por lo tanto, es muy importante entender, chiquillos, que los agentes económicos funcionan desde el núcleo mismo de la sociedad, que son las familias, pasan por las empresas y el sector público o lo que llamamos nosotros el Estado. Aquí traté de hacer, pero se me corrió un poquito, pero es más o menos para que entiendan. El sector público, ¿a qué se refiere? Al Estado, a toda la administración. Todo esto necesita recursos. Los gobiernos, los ministerios, las Fuerzas Armadas, eh, sigamos, la Contraloría General de la República, el Senado, los diputados, ¿cierto? El Tribunal Constitucional, eh, los fiscales, la Defensoría Penal Pública, todo lo que nosotros hemos hablado durante este año, que son organismos del Estado, dependan o no del gobierno central, o sean organismos autónomos, necesitan recursos, porque se tienen que pagar los sueldos, porque se tienen que pagar las oficinas, porque se tienen que pagar los beneficios sociales. El Estado es probablemente el que mueve más dinero, el que mueve más capital en los países, sobre todo en un país como Chile, que es más bien pequeñito, que no tenemos grandes fortunas ni grandes riquezas más allá de este grupito pequeño de personas, pero el Estado mueve muchos miles de millones de dólares al año. Por lo tanto, es fundamental la labor del Estado dentro de la economía, porque si bien el Estado no es un productor necesariamente de bienes, sí es un productor de remuneraciones muy importantes. En Chile son miles de funcionarios públicos que reciben su sueldo de parte del Estado. Por lo tanto, y eso se financia básicamente con los impuestos. Por lo tanto, dentro de los agentes económicos, el Estado toma un valor muy importante como recaudador de impuestos, pero también como un otorgador de fuente laboral y un otorgador de servicios públicos para la gente con eh, mayores necesidades o la gente más vulnerable. Esa es la importancia del Estado en esto de los agentes económicos. Y aquí hay un poquito un cuadro de resumen, ¿cierto?, con las funciones y los objetivos de cada uno de estos agentes. Ojo con lo que dice abajo, este es el supuesto de partida. Esto se basa en un modelo ideal, digamos, en una teoría económica de cómo debiese funcionar la economía. Por eso se habla de un comportamiento racional. Ya no es que sea esto un cuadro perfecto, pero sí lo que es un poco cuáles son las funciones de cada uno. Repitamos, súper fácil, chiquillos. Familia ofrece trabajo, obtiene ingresos y con esos ingresos consume bienes y servicios. ¿Cuál es su objetivo? Maximizar su bienestar. Eso es lo que todos buscamos en el fondo. Por ahí, como se dice, la búsqueda de la felicidad. En general, se tiene que dar a veces con bienes o servicios materiales. Por lo tanto, hay en la economía una importancia fundamental a lo que hacen las familias en cuanto a vender o arrendar su fuerza laboral, recibir un ingreso y ese mismo ingreso eh, financiar al Estado a través de los impuestos, pero también financiar a las empresas que son las que al final también terminan pagando los sueldos. ¿Cuál es la función de las empresas? Producir esos bienes y servicios, pero además contratar trabajadores eh, y adquirir bienes de capital. Acuérdense que los bienes de capital era todo lo que tenía que ver con el funcionamiento de una empresa, era un factor productivo. Ya era el dinero, la maquinaria, la herramienta, el edificio donde funciona la empresa, la industria, etcétera. Todo eso es el bien de capital.
¿Y qué quiere hacer la empresa? Obviamente la empresa funciona no de buena persona y buen corazón para dar trabajo, porque al final no está dando trabajo, está arrendando una fuerza laboral. ¿Qué es lo que quiere una empresa siempre? Maximizar sus utilidades, es decir, tratar de disminuir los costos y aumentando los ingresos para a fin de año tener utilidades. Utilidades que una parte se van en pago de impuestos, otra parte se va en inversión dentro de la misma empresa para abrir nuevos negocios, nuevos locales, y otra parte que se va para los dueños de esas empresas que son también sus ingresos. Así que las empresas en el fondo, parte central también dentro de los agentes económicos. Y el sector público o el Estado ya nos regula el sistema a través de leyes, ¿cierto? De políticas económicas, sobre todo de políticas macroeconómicas, que hablé de eso hace un par de semanas, ofrece también bienes y servicios básicos, ¿cierto? Todo lo que podemos llamar público, las plazas, ¿cierto? Ahí está la infraestructura, todo lo que son las plazas, la luminaria, las calles pavimentadas, ¿cierto? En los sectores urbanos, pero también la educación, la salud, son parte de lo que ofrece el Estado al sistema económico y a los otros agentes. Y además, a través del cobro de impuestos, corrige las desigualdades. Esa es la idea de recaudar impuestos, no solamente financiar políticas públicas, no solamente financiar eh, las remuneraciones, los sueldos de los funcionarios públicos. El impuesto lo que intenta siempre es disminuir la desigualdad. Por eso siempre los impuestos debiesen ser progresivos y no regresivos. Es decir, mientras yo más gano, más impuesto pago. Así funciona, por ejemplo, en Chile el impuesto a la renta, el impuesto a las ganancias o a los sueldos. Mientras más uno gana, más impuesto paga. Ese es un impuesto progresivo. ¿Cuál es un impuesto regresivo? El IVA. Todo lo que ustedes pagan cuando compran algo, ¿cierto? El 19% que les entregan una boleta, el 19% se va en teoría para el Estado. Eso es un impuesto regresivo, porque el 19% es igual para todos. Y obviamente para el pobre, el 19% vale mucho más que para el rico. Así que ahí hay un impuesto regresivo, un impuesto que es injusto, por así decirlo, que es el IVA. Le cuesta más pagarlo a los pobres que a los ricos. En cambio, el progresivo es el que, a medida que se aumentan las ganancias, más se paga. Esa es la idea un poco, y ahí se corrigen las desigualdades, entonces, ¿cierto? Se ofrecen subsidios, becas, pensiones, salud, educación, ojalá de calidad, ojalá de gratuita, etcétera, pero bueno, eso es un poco lo que trabaja el Estado. Es decir, el objetivo del Estado es maximizar el bienestar general. Las familias es maximizar su propio bienestar. Las empresas maximizar sus beneficios a través de las utilidades. Y en el caso del Estado es maximizar el bienestar general, que todos los ciudadanos tengan acceso a bienes y servicios sin importar su condición social o su grado de vulnerabilidad. Ya, veamos ahora cómo se relacionan entonces estos tres. Dentro de las relaciones de los agentes económicos hay dos mercados, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora, el mercado de bienes y servicios, es decir, que las familias adquieren bienes y servicios producidos por las empresas que al mismo tiempo reciben un pago por esos bienes y servicios. Es decir, yo soy familia, consumo. Como persona, ¿cierto? Consumo bienes y servicios que producen las empresas. Y ese consumo se refleja en un movimiento de dinero. El dinero cambia de manos. El que primero era mío como familia pasa a la empresa. Y el otro mercado es el de los factores de producción. Y ahí es donde está, bueno, la familia. ¿De dónde sacó el dinero? Lo sacó de su trabajo en la empresa. Así que ahí entra entonces lo que hablamos la semana pasada. La tierra, que eran los recursos naturales, el capital, etcétera, eso es el mercado de factores de producción donde también la familia obviamente tiene una importancia grande. Factores de producción, como entra el trabajo, como entra la fuerza laboral, es fundamental. Las empresas no funcionarían sin trabajadores, esa es la idea, ¿cierto?
No hay empresa si no tiene trabajadores. Y esos trabajadores reciben un sueldo y lo gastan en la misma empresa a nivel general. No es que en la misma, pero a nivel general, en el fondo lo gastan en la empresa. Y ahí es donde entonces vemos el mercado real, que es el de bienes y servicios, que ahí entra un tema muy importante que no alcanzamos a ver, que es el mercado, la oferta y la demanda, el precio de equilibrio, etcétera, los monopolios, monopsonios, todo eso que no alcanzamos a ver este año entra en este mercado de bienes y servicios que es el mercado real. Y el otro es el mercado monetario, que ahí es donde entra el movimiento de dinero y el valor que puede llegar a tener el dinero o cómo puede perder valor el dinero. Ahí entra, por ejemplo, el tema de la inflación, que me imagino han oído hablar. La inflación es la variación de los precios de los productos que se dan en un país mes a mes o año a año. En Chile se calcula mes a mes. ¿Cuál es la inflación? Es decir, cuánto costaba un producto el 1 de enero, cuánto costaba el 1 de febrero, cuánto costaba el 1 de marzo, y después se hace un promedio. Y ahí se va viendo entonces cuánto sube. ¿Por qué es importante esto? Porque el dinero va perdiendo su valor. A mí, yo cuando iba al colegio chiquillo hace un par de años atrás, me pasaban 1.000 pesos y me compraba el colegio entero. Ahora a ustedes le pasan una luquita y chuta, para la bebida y las papas fritas, si es que, o tienen que elegir entre la bebida y la papa frita, ¿cierto? Eso es porque el dinero va perdiendo el valor, ¿ya? Y eso tiene que ver entonces con el flujo o el mercado monetario, pero tampoco vamos a estar hablando de este año. Pero es para que lo tengan en consideración. Claro, 2 luquitas mínimo, si no, nada, si no alcanza para nada. Chiquillos, voy a hacer el intento, voy a dejar de compartir para mostrarles un video. Vamos a ver si nos funciona. Ustedes me dicen si se pega o no. Voy a volver a compartir pantalla. Acá está el video, producción, compartir. Flujo circular de la renta, ¿cierto? Ahí lo están viendo. Veamos. Dura-
Pero chiquillos, ¿por qué diablos ustedes no? ¿Qué otra cosa? En la descripción del video te estaré dejando. Ya, ahí sí, chiquillos. Disculpen, recién no nos coordinamos para haberle puesto audio al video, pero ahora sí lo escucharon. Bueno, básicamente, y se los voy a compartir ahora también en el Power, se explica lo que es el flujo circular, ¿cierto? Es súper importante entenderlo. Es la infografía o la forma de graficarlo de una manera que se pueda entender bien, ¿cierto? En que lo que muy importante toma en el sector de los agentes económicos, ¿cierto? Son los hogares y las empresas, ¿cierto? Que finalmente terminan también, y voy a poner el siguiente acá, que era un poquito que se mostraba en el video, que ahí está en el orden correcto, que tiene que ver mucho también, acuérdense, el sector público, tiene que ver mucho, acuérdense, el sector del Estado, porque es el que a través de los impuestos entonces también ofrece bienes, servicios a las personas. Es fundamental entonces entender, agentes económicos son tres: familia, empresa, Estado. Familia entrega o arrienda o vende su fuerza laboral, recibe un sueldo a cambio. Las empresas ofrecen los bienes y servicios que las mismas familias compran. ¿Con qué lo compran? Con ese sueldo que recibieron, esa remuneración. Y finalmente entonces interviene el Estado regulando de alguna forma el mercado, pero también a través de los impuestos, ofreciendo bienes y servicios públicos que tienen que ver con los subsidios, las becas y los servicios públicos en general que ya he nombrado varias veces. Si no me equivoco, sí, hasta aquí llegamos, chiquillos, eh, debido a mi... Ay, no, perdón, ya, ahí sí. Debido